Un afectuoso saludo y la más cordial bienvenida a esta primera videoconferencia. Por favor, no sé si es que me ayudan indicándome a través del chat si es que existe audio, si es que me pueden escuchar sin mayores inconvenientes. Bienvenida Nicole, bienvenido Nelson. Sí, por favor, si me indican a través del chat si existe el audio es bueno, si me pueden escuchar sin mayores inconvenientes, les agradezco muchísimo para poder iniciar con el proceso. Por favor, no sé si me pueden escuchar, si me ayudan indicando a través del chat en la parte inferior que tienen ustedes, donde está la conversación de la clase, si el audio es correcto, el audio es bueno y me pueden escuchar sin mayores inconvenientes para poder empezar con la temática del día de hoy, un poco para solventar dudas, inquietudes que se hubieran presentado a lo largo de esta semana donde analizamos el primer bloque. Edgar, Paul, bienvenidos. No pueden escuchar. No sé si es que podemos activar lo que es el audio. Muy buenas tardes, Paul. En efecto, por favor, si es que me pueden escuchar. Sí, saludos, por favor, no sé si me escuchan ahí.
un poco como que refresqué, si me ayudan indicando si me escuchan por ahí. Sí, saludos, por favor. No sé si me ayudan indicando si me pueden escuchar ahí. Sí, saludos. Ahí he tratado de un poco refrescar la videoconferencia. No sé si me pueden indicar ahí si alcanzan a escucharme sin mayores inconvenientes. Perfecto, Paul. Muchísimas gracias. No sé si el resto de compañeros me escuchan, por favor. Perfecto, Nicole. Muchísimas gracias. Creo que estamos ahí ya con todo activado normalmente. En primer lugar, darles la bienvenida al curso, darles la bienvenida al proceso. Esta primera videoconferencia hemos programado para el día de hoy en la medida en que es necesario solventar dudas, inquietudes, en primer lugar sobre el uso de la plataforma, la documentación, y en segunda instancia, veremos un poco solventar inquietudes, novedades que se hubiesen presentado en el desarrollo de las tareas o sobre alguna temática del material. Y en el caso de Nelson, déjeme verle. No, ahí he tratado de activar. Perfecto. Quienes tengan algún tipo de inconveniente a lo largo del proceso pueden refrescar con F5, control F5, para que un poco les pueda ayudar la plataforma a reingresar y conectarse a audio sin mayores inconvenientes. ¿Sí? Listo. Vamos a iniciar con esta primera videoconferencia. Voy a compartirles en este momento lo que es la plataforma para un poco conversar sobre la temática, conversar sobre el proceso y darles algunas indicaciones. Primero que nada, nosotros trabajamos sobre proceso de educación virtual a través de la plataforma. Esto quiere decir, correcto, ahí ustedes pueden visualizar la plataforma en este momento. Sí, ustedes pueden visualizar, les estoy compartiendo mi pantalla, les estoy compartiendo la pantalla en este caso. Si me ayudan indicando si pueden visualizar la pantalla sin mayores inconvenientes, ahí tienen ustedes el acceso al aula virtual. Este es el acceso a la plataforma mediante la cual ustedes ingresan a todo el material del curso, ¿sí? Cada curso tiene alguna información importante. Primero todo, los documentos que aparecen acá en información importante nos dan la guía de inicio, la presentación del curso, y nos presenta un poco todas las generalidades del proceso. Es importante que leamos esta información importante antes de que empecemos con el curso en sí. En la segunda parte tenemos en contacto la cartelera virtual. Esta cartelera virtual nos permite darles mensajes, indicaciones, apertura de los nuevos bloques, cualquier tipo de información que sea importante y que sea necesaria hacerles llegar a ustedes, llegaremos a través de esta cartelera virtual.
En segunda instancia tenemos la cafetería virtual. La cafetería virtual es un espacio netamente orientado para topar temas que no tienen nada que ver con el curso, sino más bien es una especie de foro social, donde usted puede dejar información social, información que quiera compartir con sus compañeros, pero que no tengan nada que ver con el curso, ¿sí? Y en el foro de dudas e inquietudes, usted cuando tenga consultas, preguntas, novedades, usted puede dejar cualquier tipo de consulta en este foro de dudas e inquietudes y con gusto estaremos atendiendo a la brevedad posible. ¿Ya? Estos tres foros nos permiten a nosotros mantenernos comunicados con ustedes. Es importante que todos los días ustedes revisen esta cartelera virtual. Cada que exista alguna información o necesitemos enviarles algún contenido adicional o comunicarles algo en particular, siempre lo haremos a través de esta cartelera virtual, ¿sí? De la misma forma, el foro de dudas e inquietudes, todos los días estaremos atendiendo cualquier consulta que tengan ustedes. Estos foros son asincrónicos. Quiere decir que usted deja la información ahí y esta quedará guardada. Sin embargo, podemos hacer una interacción cada día, ¿sí? De ahí tenemos las actividades iniciales, la edición del perfil y la evaluación diagnóstica. Igual tenemos una sala de chat en el caso de que exista alguna inquietud y alguien necesite conversar de forma sincrónica sobre alguna inquietud en particular, podremos utilizar el chat. Cada semana nosotros iremos aperturando un bloque. Cada semana se empezará con un bloque de estudios, ¿sí? Cada semana nosotros empezaremos con un bloque de estudios. La apertura y el bloque siempre tendrá 3 etapas, ¿sí? Tres espacios. El primer espacio es la información importante, ¿sí? Hay una presentación, descripción de lo que vamos a ver y la información importante. Esta información importante contiene documentos sobre la temática que vamos a abordar en la semana. Usted puede encontrar en la parte final de este espacio de información importante el contenido en formato de impresión. Usted puede descargarse el PDF con el contenido que vamos a estudiar durante la semana. De la misma forma, tenemos acceso a documentos interactivos donde usted puede ir leyendo y puede ir un poco analizando el eje de estudio, ¿sí? Es clave que antes de iniciar tareas, deberes, trabajos, nosotros hagamos una lectura bastante minuciosa de este contenido, ¿sí? De toda la información. Generalmente nosotros abriremos el bloque con 1 o 2 unidades. Entonces usted tiene aquí las unidades que vamos a analizar durante esta semana, o se analizaron durante esta semana. Recursos complementarios. Los recursos complementarios son documentos que refuerzan nuestro estudio. Todos los tablas, por ejemplo, que analizamos en los ejemplos del documento guía, usted la encuentra también aquí en Excel. Pero al mismo tiempo encontrará siempre algunos documentos, algunos videos y algunos espacios de retroalimentación, ¿ya? Y es importante que ingresemos a cada uno de estos espacios y un poco vayamos viendo esta información que complementa nuestro proceso de aprendizaje. Habiendo dicho esto, es importante indicar que la educación virtual se basa en plataformas y con actividades principalmente asincrónicas. Quiere decir que usted administra su tiempo, quiere decir que usted tiene toda la información para que empiece su proceso educativo, pero al mismo tiempo, como llevamos a cabo actividades asincrónicas, tendremos cada semana una videoconferencia. La primera semana, el día de hoy, hemos abordado un poco el eje de dudas, inquietudes, preguntas y un poco explicarles cómo es el funcionamiento de la plataforma. Sin embargo, desde la próxima semana abordaremos temas muy específicos e importantes dentro de nuestro estudio que están ya contemplados en la misma plataforma, que se encuentran documentados, donde ustedes van a encontrar todo el proceso para poderse informar. Sin embargo, podremos a través de estas videoconferencias sincrónicas solventar cualquier novedad, cualquier consulta que usted tenga sobre un tema en particular. Y cada semana al mismo tiempo aperturaremos unas actividades del bloque. Tendremos 3 tipos de actividades. Una actividad de aprendizaje,
Esta actividad de aprendizaje abordaremos un caso de estudio en particular. Entonces, será un caso de estudio donde usted tendrá que completar ese caso de estudio. Y generalmente, como estamos hablando dentro del plan financiero, serán ejercicios donde aplique lo que hemos aprendido en clase, pero ejercicios aislados, ¿sí? Entonces, aquí tiene que subir, cargar la información una vez que ya completó. En el caso de que hubiese algún problema, en el caso que usted tenga alguna dificultad, usted va a poder en el foro de dudas e inquietudes dejar sus novedades y con gusto estaremos atendiendo o a través de estos espacios sincrónicos. Para esta semana nosotros hemos pedido que se realice una presentación en PowerPoint en relación a lo que es la planificación financiera y aspectos generales. Eso usted va a encontrar dentro del contenido de estudio. Entonces, es importante que usted lea, analice y de ahí haga su presentación. Y cada tarea que se le envíe habrá unas indicaciones muy específicas. En este caso, para esta semana, esta actividad se pide que usted realice 12 diapositivas como máximo, donde usted resuma a través de un mapa mental, un esquema, un mapa conceptual, etcétera, de lo que hemos analizado en el bloque, lo que usted encuentra dentro de la documentación sobre lo que es la planificación financiera. Una vez que ya tenga este documento, usted va a guardarlo con su nombre y va a cargar aquí en este espacio. Sí, va a hacer la carga en este espacio. Y nosotros, una vez que usted ya cargue, estaremos cada semana haciendo la evaluación y la revisión. Quiere decir que usted tiene hasta el día domingo a medianoche para subir su tarea. Y le estaremos revisando el día lunes. El día lunes a primera hora se empieza la revisión de las tareas, entonces ahí estaremos retroalimentando y procediendo a calificar. Cada bloque igual tendrá una evaluación. En este caso, la evaluación se centra en un plan financiero sobre una idea, ¿sí? Sobre un proceso, sobre una idea que tenga usted. En particular, esta idea estamos un poco retroalimentando, aprobando, dando sugerencias dentro del foro de dudas e inquietudes o en el foro 1 de emprendimiento, donde también ustedes han ido dejando su información sobre qué plan financiero va a desarrollar a lo largo del proceso. El objetivo del curso es que usted al final de las 4 semanas de estudios tenga su plan financiero desarrollado sobre una idea de negocio, sobre un proceso de negocio existente en particular. Entonces, usted ya tiene la idea definida, vamos a desarrollar sobre esa idea todo el proceso de un plan financiero. Para esta semana debemos cargar a través de esta evaluación lo que sería la presupuestación de activos fijos, de activos diferidos e intangibles, activos fijos, entendidos de esto como propiedad, planta y equipo, y los diferidos e intangibles que requiera específicamente para su actividad, para su idea de negocio. De la misma forma, usted va a cargar en un documento, en este caso de Excel, ¿sí? Va a llevar a cabo todo lo que es la presupuestación y va a cargar con su nombre el documento, el archivo va a ponerle su nombre como un membrete y de ahí va a enviar y le estaremos revisando. Y de igual manera, estas actividades podemos cargar hasta el día domingo. ¿Sí? Es como vamos a funcionar. Eso respecto a la plataforma. Al igual, cada semana nosotros estaremos atendiendo las dudas, inquietudes que tenga y cada semana estaremos aperturando un nuevo bloque. Por lo tanto, la clave es que cada semana avancemos un proceso, una parte de lo que es un plan financiero, ¿sí? Y esta semana, vuelvo y repito, la videoconferencia se centra en atender dudas e inquietudes, pero la próxima semana nos centraremos en un tema en particular, ¿sí? Entonces, la videoconferencia la desarrollaremos a cabo de forma sincrónica. Sin embargo, es importante indicar que la videoconferencia quedará guardada, quedará grabada, de tal manera que usted cuando tenga alguna consulta y usted cuando quiera no pude acceder a la videoconferencia por obvias circunstancias, usted pueda a través del espacio donde se encuentran albergadas las videoconferencias, pueda acceder a la misma y pueda descargar información y ver todo lo que se analizó durante esta actividad sincrónica. ¿Sí? Eso es importante. Eso como primera instancia. En segunda instancia,
vamos a atender dudas, inquietudes que usted hubiese tenido a lo largo del proceso. Vamos a atenderles cualquier tipo de pregunta que se hubiese presentado, ¿sí? Que eso es la segunda parte de esta videoconferencia. Entonces, por favor, el chat está abierto, el chat está abierto, el chat está disponible. Ustedes a través de este chat van a poder dejar sus consultas, van a poder dejar sus inquietudes. Igual ustedes tienen en la parte derecha, tienen una mano ahí, tienen un icono de una mano. Ustedes pueden activar ese icono de la mano, entonces llegará una notificación y yo les podré dar la palabra. En este caso no he activado ni audio ni video de ninguno de los participantes, en la medida en que cuando usted necesite conversar sobre algún tema, cuando usted necesite que se solvente alguna consulta, con gusto le daremos la palabra, usted podrá hacer su consulta y podremos a través de esa consulta retroalimentarnos todos. Entonces ese es el eje temático en esta segunda parte. Por favor, puede hacer sus consultas a través del chat y si alguien desea, puede dar un clic sobre la manito que tiene usted en su parte derecha, donde está su nombre. Usted tiene ahí acceso a una mano. Levanta esa mano e indica que tiene alguna consulta y estaremos solventando su consulta, ¿sí? Esta semana nosotros abordamos lo que es el tema de la presupuestación de activos fijos y activos diferidos de intangibles. Y la presupuestación, sí, no es más que llevar una idea de negocio, llevarle una idea de negocio a una parte financiera numérica. Un plan financiero es un proceso sistemático. Y es un proceso que nos permite a nosotros presupuestar, planificar y determinar todos aquellos elementos indispensables que requiere un negocio para que se ponga en marcha o que requiere algún proceso dentro de una empresa para que este nuevo proceso se ponga en marcha. Cuando nosotros llevamos a cabo esta presupuestación, la base es que no podemos hacerlo en función a ideas o valores que asumimos, sino tienen que ser en función a realidades. Las realidades nos da el mercado y obviamente nosotros cuando hacemos un presupuesto debemos basarnos en proformas. Se sugiere que usted tenga 3 proformas, se sugiere que usted tenga por lo menos 3 proformas de cada uno de los elementos que queramos presupuestar. Y la presupuestación vamos nosotros a basarle dentro de eso, dentro del proceso, en la primera instancia con presupuestos de inversión. El presupuesto de inversión tiene 3 etapas. Primero presupuestamos activos fijos, según las NIF, propiedad, planta y equipo. Dentro de estos activos fijos nosotros definimos todos los muebles e inmuebles que van a requerir mi idea de negocio. Por eso es vital, es importante que nosotros seleccionemos una idea de negocio de la cual tengamos conocimiento, de la cual tengamos algún tipo de información o tengamos experiencia. A su vez, podemos apoyarnos de las experiencias pasadas de personas que conozcan sobre una determinada idea de negocio, sobre una determinada actividad. El conocimiento y la experiencia es clave dentro de la presupuestación. Cuando tenemos una idea de negocio clara, cuando tenemos una idea de negocio definida correctamente, nosotros podemos abarcar o abordar todos los activos fijos que se van a requerir para que la idea de negocio se ponga en marcha. No es necesario que nosotros tengamos de inicio el 100% de activos fijos. Hay a veces que, y es recomendable más bien que los negocios empiecen poco a poco, se empiece paso a paso, ¿sí? Se empiece paso a paso. Por lo tanto, dentro de eso, de esta presupuestación, nosotros en los activos fijos vamos a definir aquellos muebles e inmuebles que requerimos, ¿sí? Como idea de negocio. Ahora, una vez que definimos estos muebles e inmuebles que se requieren para nuestra
actividad económica, debemos también definir las características de estos inmuebles, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, en las tablas del ejercicio del bloque que pueden descargarse en Excel, usted puede ver que aparte del número de unidades que se requiere de tal activo fijo, se ubica unas características. Esto es importante, esto es clave. Nosotros debemos definir las características que requiere el activo fijo para nuestra actividad económica. No siempre todo negocio, toda idea de negocio requiere activos con características tecnológicas de última generación. Ya puede darse el caso que por mi actividad yo requiero un equipo de computación, por ejemplo, que no sea el más avanzado, sino que solo cumpla funciones de tener documentación y poder hacer algunos cálculos elementales en hoja de un paquete de Office básico, ¿sí? Entonces, si yo no necesito para mi actividad económica activos de primera generación, yo tengo que describir aquellas características que más se van a acoplar a la realidad de mi negocio, a la realidad de mi actividad económica. ¿Sí? Por favor, si alguien tiene en este sentido alguna consulta, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto le estaremos atendiendo. ¿Sí? Por favor, deje a través del chat, coloquemos a través del chat, aquí en la parte inferior no está la pantalla, o a su vez usted levanta la manito y le damos el audio y la palabra para poder conversar y para poder interactuar. ¿Sí? Por favor. Como les iba mencionando, en esa presupuestación de activos nosotros debemos definir algunos elementos. Entonces, el primero de ellos es las características de mi activo fijo, ¿da? Y después las cantidades y los valores que van a tener esos activos fijos. Dentro de las características del activo fijo, por favor, detallemos si es posible al máximo estas características, porque esto también nos va a ayudar mucho a hacer una presupuestación apegada a las realidades. Recordemos que cuando nosotros llevamos a cabo el levantamiento de información para presupuestos, esta información cambia. Si esta información es solamente por un tiempo. Si pedimos proformas, una proforma tendrá vigencia máximo de unos 3 meses. Pasados estos 3 meses, obviamente la proforma pierde la vigencia. Por lo tanto, todo plan financiero tendría que ser actualizado de acuerdo a las realidades de esa actividad, ¿sí? A las realidades de esa actividad económica. Usted ahí en el Excel y en el documento de estudios va a tener acceso a toda esta información y vamos a poder ir detallando con un ejemplo cada uno de estos ítems. Va a poder detallar con ejemplo cada uno de estos ítems dentro de lo que es la presupuestación. Cuando hablamos del presupuesto de activos fijos, cuando hablamos del presupuesto de activos fijos en el documento, nosotros vemos que existen activos fijos que son depreciables. En su mayoría, hay una especie de activos fijos no depreciables principalmente ligado con terrenos. Todo lo que sea terrenos, todo lo que sea adquisición de terrenos, los terrenos ganan plusvalía dependiendo de externalidades del medio. Estas externalidades harán que el valor del terreno pueda subir o pueda disminuir. Generalmente, todo terreno va a generar en el largo plazo un tipo de plusvalía y van a adquirir nuevo valor, se van a revalorizar en el tiempo, por lo tanto no se deprecian. También pueden existir activos fijos no depreciables como bienes suntuarios. Cuando nosotros nos referimos a bienes suntuarios, nos referimos a bienes que por su valor histórico, por su valor sentimental, por su valor cultural, no tienen una disminución del valor económico de los mismos. Por ejemplo, si yo adquiero para la institución un cuadro de Picasso, este cuadro de Picasso, por más que pase el tiempo, en vez de perder valor, va a ganar valor por cuestión histórica y por cuestión cultural.
¿sí? No son muy comunes este tipo de activos dentro de las empresas, pero hay algunas que sí lo tienen, que sí lo requieren. Entonces, de estos no van a perder valor. Y los principales no depreciables son los terrenos. Y dentro de los depreciables, dentro de los activos fijos depreciables, nosotros podemos ver que tenemos muebles, tenemos todo lo que sea equipos, tenemos maquinaria, tenemos vehículos, tenemos equipos de computación, ¿sí? La depreciación se va manejando en función a lo que establece la ley. Nosotros vemos que dentro de la ley de régimen tributario interno, es la ley muy específica en función al manejo de las depreciaciones. Nos dicen las MIC, por ejemplo, que podemos manejar depreciaciones utilizando unos valores actuales y de acuerdo a la parte comercial. Sin embargo, la ley en el Ecuador, la ley vigente en el Ecuador, propone una depreciación en línea recta y que es la única que acepta para que se maneje cualquier tipo de negocio, actividad o proyecto, ¿ya? Nos dan una tablita en la cual nos indica que los activos fijos se van a depreciar aquí en el país en función a esta tabla. En el caso de edificios, va a existir una depreciación en 20 años de un 5% anual. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos la presupuestación de un proyecto y decimos, yo necesito adquirir una oficina, necesito adquirir un edificio, etcétera, para la actividad económica, yo tengo que, dentro de esa presupuestación, definir cuál va a ser la depreciación en el tiempo de análisis. Entonces aquí viene el otro criterio, el horizonte de tiempo. En nuestro país, el horizonte de tiempo, dadas las realidades económicas, políticas, sociales, ambientales, tecnológicas, nos sugiere la misma Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador, etcétera, sugieren que sea un plazo de 5 años. Por lo tanto, la mayoría de proyectos se hacen análisis en nuestro país a 5 años, dentro de ese horizonte de tiempo. En tal virtud que las depreciaciones, el cálculo de depreciaciones, nosotros le vamos a manejar en este horizonte de tiempo, considerando lo que manifiesta la ley. Por ejemplo, los edificios se deprecian en 20 años un 5% anual. Y yo voy a definir la depreciación para los 5 primeros años y va a quedar un monto por depreciar, un valor por depreciar de 15 años. Eso yo le voy a conocer como un valor residual. Y ese valor residual va a afectar el flujo del proyecto, el flujo de la idea de negocio. Sí, pero eso ya analizaremos un poco cuando lleguemos a la unidad número 4. Por el momento, lo que haremos nosotros es definir cuál es la depreciación de esos 5 años y definir cuál es el valor residual que va a quedar de ese activo. En el caso de maquinarias, de equipos, de herramientas, muebles de oficina, muebles de enseres, de equipos de oficina, todo esto se deprecia en 10 años del 10% anual. Vehículos se va a depreciar en 5 años un 20% anual y el caso de equipos de computación, todo lo que se refiere a hardware, se va a depreciar en un lapso de 3 años. En línea recta, que es lo que sugiere la ley de régimen tributario interno, el proceso de depreciación es sencillo, se divide para el número de años o se multiplica por el porcentaje de depreciación que nos está dando la ley, que nos está indicando en este caso la ley. Supuesto de que nosotros necesitemos adquirir un activo que dentro de los 5 años antes de este plazo se va a poder depreciar, nosotros podemos hacer la depreciación, pero debe existir una reposición. La clave de la depreciación está en que nosotros provisionamos esos valores. Quiere decir que la plata, el dinero que yo le pongo como gasto de depreciación, no sale de la empresa, sino eso va a quedar como una provisión para el momento en que yo necesite reponer el activo fijo, lo pueda hacer sin mayores inconvenientes. Entonces, aquí la clave está manejarnos con
Si yo voy a tener un activo fijo que se deprecie en menos del horizonte de tiempo de mi proyecto, es decir, menos de 5 años, yo tendré que hacer una proyección de este activo para reponerlo en el tiempo en que ya se hubiese depreciado. Esto me ayuda mucho a mí a planificar, a tener un cronograma muy planificado sobre las necesidades, ¿sí? Y sobre qué requerimos para que podamos manejar, obviamente, un proyecto que sea sostenible en el largo plazo. Uno de los errores frecuentes que se pueden llegar a cometer es que no calcular depreciaciones, no definir las depreciaciones y no tomar en cuenta que nuestros activos van perdiendo valor en el tiempo, puede llevarnos en un momento dado a quedar sin un sustento, a quedar sin activos, a quedar con activos obsoletos. Y obviamente esto genera problemas para la empresa, porque el rato en que queramos reponer, a lo mejor no existe el flujo necesario para hacer estas reposiciones. Y como no tenemos el flujo necesario, a veces nos vemos abocados a seguir utilizando activos que ya están depreciados y a lo mejor con eso se ve afectada la calidad, el prestigio, la imagen de la empresa en el mercado. Entonces, es importante que nosotros manejemos las depreciaciones de forma técnica. Es importante que manejemos las depreciaciones de una manera correcta. Sí, esto es clave, esto es vital. La otra presupuestación que manejamos para esta semana son los activos diferidos e intangibles. Estos activos diferidos e intangibles son importantes para todo tipo de empresa, sin embargo, a veces no son muy definidos de forma apropiada, ¿sí? No son muy conocidos de forma apropiada. Entonces, esto nos puede generar inconvenientes. Hay algunos activos diferidos intangibles que se les ha ido poniendo como ejemplos. En el caso de los derechos de llaves, se hablaba mucho hasta la década de los 60, 70 del derecho de llaves como derecho a una llave física en instituciones financieras donde yo tenía guardado valores. Antes de esa época, estos derechos de llaves estaban muy ligadas a bóvedas que inclusive pertenecían muchas de ellas a sector eclesiástico, iglesias, donde en las iglesias tenían espacios donde la gente compraba un derecho de llaves y con este derecho de llaves tenía acceso a una bóveda donde podía guardar bienes preciados para ellos. Ahora, este derecho de llaves ha ido cambiando un poco dentro de las actuales terminologías en el mundo financiero y ahora más bien se ve como unas llaves del negocio. Cuando usted vende una empresa, cuando usted vende un negocio, no solo está vendiendo un activo fijo, no solo es que vende lo tangible, sino también vende lo intangible. La empresa tiene una imagen en el mercado, la empresa tiene clientes en el mercado, la empresa tiene un know-how, la empresa tiene una historia en ese mercado. Entonces usted vende todo eso. Usted vende el prestigio de la empresa. Puede ser que una empresa tenga un valor X a nivel de activos fijos, pero a nivel de diferidos intangibles, de ese prestigio, esa marca, ese reconocimiento en el mercado, tiene a veces un valor mucho más alto que el mismo activo fijo. En tal virtud, esas llaves del negocio es la que nosotros debemos considerar como el intangible que adquiere uno cuando está comprando un negocio. Dentro de estos intangibles nosotros también tenemos lo que son los derechos de autor, ¿sí? En el caso de que yo tenga una autoría sobre alguna creación propia y obviamente yo quiera dar esa autoría, esa creación para la empresa. Entonces, obviamente la empresa va a lucrar de todos los beneficios que da los derechos de autor. El estudio de factibilidad, por ejemplo, lo que estamos haciendo, un plan financiero. Un plan financiero conlleva tiempo, conlleva costos,
y conlleva obviamente una técnica para desarrollar. Entonces, estos estudios tienen un costo y este costo es intangible porque al final del día le beneficia a la empresa, le ayuda a tomar decisiones a la empresa. Hay empresas o hay actividades o hay proyectos que requieren que se hagan estudios muy grandes, muy minuciosos, digamos, prospecciones petroleras. Hay un estudio previo de una prospección petrolera donde técnicos definen si es que en realidad vamos a encontrar petróleo, en qué cantidad antes de invertir. Entonces, el estudio técnico me permite a mí, el estudio de factibilidad me permite a mí tomar decisiones sobre si invierto o no invierto. Y en el caso de que lleguemos a una inversión, ese estudio viene a ser un intangible para la empresa, porque yo ya invertí en ese estudio para tomar decisiones. De acuerdo a la ley de régimen tributario interno, los gastos de constitución, todo lo que son gastos legales para poner en marcha un negocio, tienen que ver con diferidos e intangibles, patentes y marcas. Los gastos de instalación y puesta en marcha, en el caso que yo esté arrendando, por ejemplo, un espacio físico determinado, y tengo obligatoriamente que adecuar ese espacio físico para que pueda estar listo y tenga todas las prestaciones del caso para que inicie la actividad económica. Entonces es un gasto y ese gasto, aparte que es un gasto que le podemos ver como físico, pero es un arriendo que es un espacio arrendado que no es mío, no me pertenece. Por lo tanto, no estoy yo haciendo una inversión sobre un activo fijo, sino más bien estoy haciendo una inversión para que pueda iniciar el proyecto. Entonces, la ley establece también que estos son gastos de instalación y puesta en marcha, se consideran como intangibles. Todo lo que sea software, todo lo que sea sistema informático es intangible, por lo tanto es necesario separar. Cuando yo inicio un negocio, es clave, es preponderante que nosotros hagamos una separación entre el hardware, que sería un equipo de computación, y el software, que sería el sistema informático. Hay empresas, y dadas las situaciones actuales de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, hay empresas que trabajaban ya mediante sistemas informáticos, hacían todas sus actividades en plataformas, por ejemplo, en plataformas de comercialización. Tenemos plataformas como el caso de Wish, el caso de Alibaba, de lo que sería AliExpress, el caso de Amazon, donde llevaban a cabo todos sus sistemas de comercialización a través del Internet, a través de una plataforma virtual. Entonces, eso es un sistema informático, es un intangible. No puedo ver, palpar, topar, pero me sirve a mí como empresa. Por lo tanto, yo cuando inicio un negocio, si voy a presupuestar, digo, voy a hacer comercializaciones a través de Internet, es un sistema informático. Ese sistema tiene un costo, tiene un valor, y ese es un intangible, ¿sí? Lo que sea franquicias, todo lo que tenga que ver con franquicias igual es un intangible. En el caso que nosotros eh, adquiramos una franquicia, estamos adquiriendo el nombre, la imagen, el prestigio de una marca ya reconocida en el mercado. Y yo estoy pagando por hacer uso de esa marca. Y hago un contrato de franquicia y obviamente ese pago es un intangible. La ley establece que todos estos intangibles se amortizan en 5 años. Quiere decir que yo el valor que voy a pagar ahorita de inicio, en mis libros a nivel contable no voy a ubicarles como que pagué ahorita, sino voy a definir que ese pago va a ser en 5 años de forma proporcional. Por lo tanto, yo ese valor divido para 5, multiplico por el 20% que sería el valor de amortización anual. En cada uno de esos años yo voy recién a registrar el gasto, a pesar que ya hice al inicio del proceso. ¿Por qué se manejan las amortizaciones de esta forma? Veamos que la ley de compañías establece que si una empresa tiene en un año pérdidas que superen el 50% del capital suscrito, es una empresa que entra en proceso de liquidación. Para evitar que por el alto costo a veces de estos diferidos intangibles de empresa en el primer año, al mandar todos los diferidos intangibles al gasto, entren en proceso de liquidación inmediata, porque sabemos que el primer año no siempre vamos a tener utilidades, más bien
a ver si logramos el punto de equilibrio en el primer año es un éxito y la mayor parte de veces tenemos que cubrir con nuestro propio dinero y tenemos que absorber pérdidas. Por lo tanto, si nos imaginamos que yo voy a cargar todo lo que invertí en diferidos intangibles del primer año, pueda que ya entre en proceso de liquidación sin siquiera haber arrancado la empresa. Por lo tanto, la ley manifiesta que todos estos diferidos intangibles los podemos nosotros manejar con una amortización a 5 años, ¿sí? A una amortización a 5 años. Entonces, dentro de esta semana, dentro del enfoque del plan financiero, nosotros lo que vamos a manejar es la presupuestación de los activos fijos con sus respectivas depreciaciones y la presupuestación de los diferidos e intangibles con sus respectivas amortizaciones. ¿Ah? Nosotros tenemos como guía, nosotros tenemos como un parámetro a seguir ejemplos y un ejemplo dentro de la misma guía de estudios donde está paso a paso el proceso a seguir para esa presupuestación y tenemos el Excel donde usted si se descarga puede ver las tablas y cómo es el proceso que se sugiere. Es importante indicar que esto es un proceso que sugerimos, ¿sí? Más sin embargo, las tablas no es que sean una camisa de fuerza. Si alguien quiere aumentar alguna columna en especial porque necesita incluir alguna información adicional, encantado puede hacerlo. No hay mayores inconvenientes con eso. Ahora, dentro del plazo del proyecto, nosotros también debemos considerar a veces que tenemos plazos y horizontes de tiempo sugeridos de 5 años, pero hay proyectos que por su envergadura y por su característica requieren que los plazos sean mucho más amplios. Por ejemplo, si yo hablo de una siembra de madera, digamos teca, sé que la teca a veces crece hasta en 25 años recién para tener productividad y a los 15 estoy pudiendo recién ver algún tipo de madera que yo ya puedo empezar a producir. Si yo voy a hacer un proyecto de esta envergadura, el plazo de análisis no va a ser de 5 años, porque obviamente si mi proyecto recién va a generar frutos a los 15, a los 20, a los 25 años, yo tendré que hacer ahí sí un plan financiero a largo plazo, un plazo mucho mayor. Pero estos son proyectos muy puntuales, estos son casos muy puntuales. De ahí la mayoría de proyectos dentro de lo que nosotros analizamos y dentro de lo que ustedes han ido sugiriendo y dejando en el foro de dudas e inquietudes y en el foro de la unidad 1 como proyecto de ustedes, como propuestas de ustedes, están encasillados dentro de este plazo de 5 años, por lo tanto no vamos a tener ese tipo de condicionantes de plazos mayores. Inclusive es importante indicar que cuando tenemos plazos mayores, a veces el plan financiero no funciona de manera tan sencilla, sino tenemos que trabajar unos procesos matemáticos mucho más extensos, porque ya hablaríamos de hacer proyecciones y prospecciones a futuro, ¿sí? Eso es lo que podemos analizar un poco en función a las actividades, tareas de esta semana, en función al uso de la plataforma. Es importante recalcar, indicar, decir que nosotros es importante indicar que nosotros tenemos algunos, dentro de educación virtual, algunos ejes temáticos, ¿sí? Principal, y es importante que el eje temático se basa en que el estudiante es quien administra su tiempo, el estudiante es quien canaliza la información, el estudiante es quien dentro de los foros participa, responde, pero todo queda grabado acá. En tal virtud no es necesario a veces que estemos reunidos de forma sincrónica, sino podemos llevar a cabo actividades en función a nuestras propias necesidades. ¿Ya? Listo, creo que hemos hecho un barrido general tratando de solventar dudas. No sé si por favor alguien tiene alguna inquietud en particular. Si alguien tiene alguna duda en particular, alguien quiere que se le aclare algo en particular, me puede indicar, ¿sí? Por favor, no sé si alguien tiene alguna novedad o todo está claro y no tenemos alguna inquietud. Perfecto, Nelson. Respecto al horario de la videoconferencia, iremos haciendo rotativo.
iremos haciendo rotativo, no siempre será en la misma hora. Esta primera semana hemos hecho el día sábado, un poco hasta que nos habituemos al proceso y podemos llevar a cabo esta videoconferencia. Pero las otras videoconferencias serán entre semana y serán en horarios de la tarde y noche. O sea, procuraremos que sea entre la tarde y noche. Yo mismo les indicaré en función a las disponibilidades de la plataforma, como tengamos. Yo ya les estaré programando el día lunes. Estaremos programando desde los días lunes el horario de la videoconferencia. Procuraremos que por ahí lo llevemos a cabo entre miércoles y jueves. Y será ya sobre un tema en particular. El día de hoy abordamos todo de forma general para darles un poco unas directrices muy generales sobre lo que es la plataforma y cómo vamos a trabajar. Pero la próxima semana la videoconferencia llevaremos miércoles o jueves, uno de estos 2 días. Ya se va a programar y el día lunes estará indicando esta programación para la semana. Y el horario será algunas veces entre las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Es como trabajaremos, que es un horario bastante cómodo, accesible para quienes puedan ingresar, ¿sí? Listo, no sé si tienen alguna otra inquietud, por favor, si alguien tiene alguna duda, si alguien desea el micrófono para que pueda darnos alguna pregunta, si tiene algún comentario, si quiere que le aclaremos algo. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. No sé si tenemos preguntas adicionales. Con respecto al perfil. A ver, con respecto al perfil. Veamos, en primera instancia. Paul, respecto al perfil, nosotros, la clave del perfil es que actualicemos nuestra información. Si damos un clic dentro de la misma plataforma, si nosotros damos un clic en la plataforma donde aparece nuestro nombre, en la parte superior nosotros podemos visualizar nuestro nombre. Si damos un clic acá dentro de nuestro nombre, accedemos a nuestro perfil. Entonces, nosotros vamos a ir actualizando la información en el perfil. Podemos editar este perfil. La clave es que nosotros editemos este perfil en función a información personal, pero pongamos una fotografía, carguemos una fotografía, hacemos la entrada, cargamos una fotografía. El perfil dentro de las actividades y trabajo no tiene un envío porque se hace a través de la misma plataforma. Por lo tanto, al no tener un envío en particular, usted no va a visualizar que ya envió la tarea, sino siempre le va a aparecer como una actividad pendiente. Eso no significa que no se hizo, que no se cumplió. Y yo a las personas que ya hasta el día miércoles actualizaron el perfil, les he ido indicando si está actualizado y que todo está correcto, ¿sí? Sin embargo, si se desea que no aparezca este mensaje como que el perfil está pendiente, usted puede aquí hacer un envío donde dice editar perfil, se va abajo y hace el envío. Yo no tengo en este caso como para hacer un envío, pero voy a cambiarme para que puedan visualizar cómo les aparece a ustedes. Vamos a cambiar de rol y pongo estudiante. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a visualizar cómo les aparece a ustedes en esta parte de edite su perfil. Si ingresa, a usted le va a permitir aquí al final decir agregar entrada. Usted un clic donde dice agregar entrada. Hace una impresión de pantalla de su perfil, hace una impresión de pantalla del perfil y pega. Digamos, yo ya tengo ahí mi perfil, hago una impresión de pantalla y la impresión de pantalla que hice voy a pegarle aquí, en este espacio. O simplemente usted pone perfil actualizado. Usted va a poner perfil actualizado. El rato que usted indica esto, hace una impresión de pantalla del perfil que ha actualizado, usted va a guardar cambios y se van a enviar. En ese momento vamos a ver que ya le aparece la actividad como enviada y lista para calificar, ¿sí? Eso para que no nos aparezca como una actividad pendiente. Pero más allá de eso, si es que no hago este proceso, tampoco
tampoco es que no he cumplido con la tarea, porque el perfil ya se encuentra actualizado dentro de la misma plataforma, y eso es lo importante, ¿sí? Listo, Edgar, muchísimas gracias. Creo que todos estamos bien. Por favor, el eje temático a lo largo del curso va a ser ese. Cada semana abriremos un nuevo bloque y usted puede descargar, analizar toda la información. Toda la información siempre usted va a encontrar dentro de cada uno de los bloques. Vamos siguiendo los ejemplos. Si usted sigue los ejemplos paso a paso, no va a tener inconvenientes. Pero cualquier novedad, cualquier consulta que tenga, siempre tendrá mi acompañamiento. Estoy a las órdenes y presto a solventar cualquier inconveniente, y el día de la videoconferencia igual, si usted tiene alguna consulta en particular, lo podemos llevar a cabo. Las consultas se dejan en el chat, y si alguien desea la palabra para poder escucharles, para poder un poco conversar directamente con ustedes, lo haremos sin ningún inconveniente. ¿Ah? De mi parte, les agradezco muchísimo por la atención, a esta invitación que se les hizo. Es importante indicarles que esta actividad no es calificada, no tiene una calificación, sino más bien es una actividad de apoyo. La educación virtual no es que se basa siempre en una videoconferencia y que el docente dicta la clase a través de una videoconferencia, porque eso ya pasaría a ser una fase presencial, y más bien tener una educación presencial a través de una computadora. Entonces, no, más bien la educación virtual se va a basar siempre en apertura y que usted tenga acceso a toda la gama de información, y usted pueda prepararse, formarse y tener actividades sincrónicas, pero que no sean la base de todo el proceso. Sí, eso es importante. Perfecto, muchísimas gracias, Nicole, muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Nelson, muchísimas gracias, Paul, por su atención. Les invito a continuar dentro del proceso con las mismas ganas, y les doy la más cordial bienvenida nuevamente, y que tengan una excelente tarde. Nos estamos conversando a través de la plataforma. Cuídense mucho y bendiciones. Una buena tarde. Pasen bien.